Hola, Denme un segundito que voy a... ¿Ahora me escuchan? sí, profe. Sí, sí. Bueno, antes que nada quería saber si tenían alguna pregunta sobre los temas vistos hasta ahora. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, sí, te escucho. Em, Cuando busqué los órganos subsidiarios del Consejo de Derechos Humanos, y en la página me figuraba como que uno era el examen periódico universal. Quería saber si eso es así y si además es una función de la Asamblea General o si es solo una función de la Asamblea General, el No, no, examen periódico no, es una función del Consejo de Derechos Humanos. del Consejo. Ok, Sí, 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 es una gracias. función del Consejo. Obviamente el Consejo depende de la Asamblea, pero no, es una función que se le asignó directamente al Consejo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Porque ya tenemos el lunes que viene es el examen, ¿verdad? Profe, yo tenía una consulta, pero con respecto más que nada al parcial y al horario, porque si Sí. mal no recuerdo, a principio de la cursada habían dicho que el parcial puede llegar a ser en un horario distinto al de las clases. No, no, esto es solamente el segundo parcial, porque el segundo parcial, como sí o sí tenemos que corregir ese día, nosotros generalmente el segundo parcial les decimos que si, igual no para el caso de ustedes, sino para el de la comisión. Para ustedes siempre va a ser a las 11:30 el parcial. A los de la Ah, ok. comisión siguiente, para el segundo parcial, les solemos decir que si pueden vengan también a 11:30 para así podemos corregir más rápido, ¿no? Así inmediatamente que entregan les podemos dar la nota. Eh, de todas formas, nosotros, bueno, el examen es el lunes de 11:30 a 13, pero a medida que ustedes van entregando, nosotros vamos corrigiendo, de modo que si ustedes tienen tiempo ese día y se pueden quedar un rato más después del examen, entonces ya ese día ven las correcciones del examen, ¿no? Lo pueden ver. Ahí mismo se llevan la nota. eh, ¿Sí? Generalmente siempre algunos alumnos dicen, bueno, me puedo quedar, espero la nota, entonces los que esperan la nota, nosotros se lo corregimos en ese momento. Y a los que no pueden quedarse porque tienen que irse a trabajar o lo que fuere, bueno, después les mandamos la nota, ¿no? Ese día, el día siguiente, cuando lo terminemos de corregir, ¿sí? Y después, el día del recuperatorio, nosotros llevamos los exámenes físicamente por si alguno que no pudo esperar la nota quiere verlo el día del recuperatorio, puede acercarse a la facultad y ver el examen. A ver, acá alguien en el chat, a ver, denme un segundito que me están haciendo una pregunta. Candela dice, yo tenía duda de la modalidad del parcial, es multiple choice y la duración es de... La duración es hasta las 13, ¿no? Hasta las 13 es máximo. En general es un examen que si estudiaron se hace rápido y si no estudiaron también se hace rápido, ¿no? Porque el que no estudió también termina rápido el examen. Por ahí, si digamos no estudiaron tan bien y tienen muchas dudas, ahí es cuando van demorando. Pero en general es un examen que suele tener unas 12, 13 preguntas más o menos, pero hay muchas preguntas que son para completar una palabra o para poner verdadero o falso. En general hay una primera parte del examen que es similar a los casitos prácticos que ustedes hacen, ¿no? Que es un caso hipotético que tiene 3 preguntas para resolver, para responder sintéticamente. Y después hay algunas preguntas para contestar, qué sé yo, no sé. Si yo fuera
eh, eh, por ejemplo, puntos suspensivos es un modo para reparar las violaciones a los derechos humanos que consiste en bla, 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 ¿no? Entonces ustedes ahí tienen que poner el modo que corresponda. Entonces, a eso me refiero que son preguntas para responder concretamente. Pues alguna pregunta es choice, que generalmente los choice es lo que más les cuesta, porque el choice tiene como varias opciones y ustedes tienen que poner alguna de las opciones, pero a veces hay más de una respuesta correcta, ¿no? Entonces, ustedes tienen que poner una cruz en cada respuesta correcta, pero por ahí puede haber dos o puede haber tres, ¿no? Entonces, ahí es donde más se les complica, pero de todas formas, como el examen tiene múltiple modalidad, bueno, al que le cuesta más el choice tiene la chance de que le vaya mejor en otro tipo de preguntas, ¿no? Puede haber alguna pregunta para desarrollar, pero un desarrollo concreto. No sé, por ejemplo, ¿cuáles son los elementos de tal cosa? ¿No? ¿Cuáles son los requisitos para presentar una petición individual ante la Comisión Interamericana? ¿No? Solamente mencionarlo sin explicarlo. Bueno, eso puede ser, es una respuesta bien concreta, ¿no? Profe, una consulta, buen día. Sí, El aula en que nos vamos a reunir, ¿ustedes lo pasan después por el mail académico? Si ya se dijo, no lo recuerdo por eso. no, a nosotros nos lo dan un día hábil antes del curso, entonces, antes del examen, ¿no? Así que nosotros apenas nos informe la facultad, esperemos que como, bueno, hay feriados, esperemos que nos lo informe, ¿no? En el curso de esta semana. Y si no, el mismo lunes, a la mañana, les mandamos un WhatsApp y les mandamos también por campus, ¿no? Un mensaje por campus para... Y si no, igual si ustedes preguntan en Bedelía les dicen en qué aula es, ¿no? Pero nosotros se lo vamos a informar por WhatsApp y por campus. Vale, gracias. Profe, disculpe, ahí justo una compañera preguntó en el chat y tengo la misma duda. O sea, ¿hay algún modelo de parcial como para practicar? No, 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 porque siempre, la verdad que siempre variamos, ¿no? No siempre hacemos el mismo esquema, ¿no? Ah, Siempre ok, genial. variamos algunas cosas. Em, pero ya les digo, estas son las posibilidades por ahí, algún parcial, no tenemos verdadero o falso, o no tenemos todavía, la verdad no lo hicimos el examen, pero por lo general cada vez hacemos preguntas más breves, de respuesta más breve para poder corregir el mismo día, ¿no? Por esto de que queremos que la mayoría pueda ver el examen el mismo día. Pero bueno, el modelo que tienen o una parte del modelo son los trabajos prácticos que ustedes hicieron o el trabajo práctico que hicieron. Eso les sirve de práctica, ¿no? Eh, Tienen que llevar el DNI, sí, llévenlo. Lleven el DNI siempre a todos los exámenes. Independientemente de si se les pide o no, ustedes tienen que estar en la facultad con identificación, ¿no? Aunque vayan a cursar otra materia. Imagínense que les pase algo a alguno, que se desmaye o que siempre tienen que tener el DNI con ustedes, ¿no? También por una cuestión de seguridad. Bueno, ¿alguna otra pregunta del examen o de los temas? Me preocupa que nadie pregunte nada de los temas, ¿no? Están dejando todo para estudiar a último momento y Profe, son muchos temas. Sí, Rocío, te ahora que lo escucho. menciona, a mí sí me gustaría saber qué temas específicamente entran en el parcial, porque tampoco vamos Todo, a estudiar todo general, ¿o sí? todo lo que está en el cronograma, fallos incluidos. Cuando yo armo el programa, ¿no?
que lo armo yo y en realidad con la ayuda de Jorgelina. Lo hacemos con el cronograma en la mano, ¿no? O sea, no se toman temas que, bueno, por supuesto, el cronograma, hay títulos más generales, pero se toma todo lo que se vio en clase, todo, ¿sí? Fallos incluidos. Y también entonces las opiniones consultivas de la corte Por y la comisión supuesto, también. por Gracias. supuesto, por supuesto. Todo lo que se dio en clase se toma todo, no se va a tomar todo obviamente porque solo son algunas preguntas, pero como hay 4 temas, en general la mayoría de las cosas que se dieron, alguno le va a tocar, no sé, por ejemplo, no sé, el fallo Frites. Y bueno, capaz que no le toca tema 1, le toca tema 2, le toca tema 3 o al tema 4, pero en general se toman todos los fallos. Alguno le va a tocar, eh, distribuimos, como tenemos tanto contenido, hacemos 4 temas, entonces tenemos chance de tomar todo lo que se dio, ¿no? Pero bueno, yo les recomiendo que lean mucho, que estudien, porque este primer parcial es como el filtro, no porque nosotros lo hagamos filtro, pero en general una gran parte del curso tiene dificultades siempre por el primer parcial, con el primer parcial. Después, los que pasan el primer parcial, ya el segundo parcial, ya tienen la técnica de cómo estudiar la materia, no tienen problema. Pero la primera parte es la que más cuesta, ¿no? Pero igualmente lo que notamos es que hay falta de estudio. Los que no pasan es no porque se confundan, sino porque no estudian. Porque Profesor, a veces, no sé, les digo en clase, ¿no? Por ejemplo, yo en clase les tiro algunas preguntas, la segunda parte de la materia, siempre les digo, algún tema les voy a tomar la pregunta, la definición de genocidio, algún otro tema, la definición de tortura, algún otro, entonces le digo ya directamente las preguntas que yo voy a poner en el examen, ¿no? Y después en el examen se le pregunta, no sé, define tortura o define genocidio y lo ponen mal o no lo saben. Entonces, uno dice, bueno, esto, si yo le dije en clase que alguno de los temas le iba a tocar esta pregunta, no saben la respuesta, es sencillamente que no estudiaron, porque le estoy dando la pregunta, ¿no? La, la pregunta concreta. Y esto está también probado, que hay profesores que lo que hacen es, les dan a los alumnos de antemano las preguntas de examen. Les dan un listado, no sé, de 150 preguntas de examen. Dice, esto es lo que yo voy a tomar, alguna de estas preguntas les va a tocar. Y bueno, también que les va mal, son esas mismas preguntas que se les da y es por falta de estudio. Así que les recomiendo esto, ¿no? Bueno, nosotros queremos que ustedes aprueben, ¿no? Que sea, todo profesor quiere tener la mayor cantidad de aprobados en el curso, no la mayor cantidad de desaprobados. Nosotros estamos dispuestos a no bajar el nivel académico. Nosotros no vamos a bajar el nivel académico para que aprueben más alumnos. Entonces, esto queda en ustedes, ¿no? Estudiar o no. Y ya les digo, lo que nos sorprende es que ustedes no nos hagan preguntas sobre los temas vistos en clase, dudas que tengan. No puede ser que no haya dudas, porque siempre que uno estudia se le presentan dudas, que por ahí, bueno, cuando el disculpe, profesor dio esa parte de la clase, a uno no se le ocurre, pero después cuando estudia tiene alguna duda. Eso es lo que me sorprende, que no tengan dudas sobre algún punto de la materia. Las dudas que tienen son de cómo es el examen, pero eso no es una duda del contenido de la materia, ¿no? Sí, Edith, ¿me querías preguntar doctora. algo? Sí, doctora, no puedo diferenciar bien entre la convención y la comisión de la Corte de Derechos Humanos. La Todo lo que se convención dio, de... ¿Mm? todo lo que se dio en clase entra.
todo lo que se dio en clase entra. Ustedes tienen el cronograma detallado y tienen los PowerPoints con un montón de detalle, porque ustedes vieron que el PowerPoint yo no pongo dos o tres cositas, yo les pongo mucho contenido justamente para que después les sirva a ustedes para hacer como porque la idea es que ustedes tienen que leer el libro y después van al PowerPoint y repasan. El PowerPoint les tiene que servir para repasar. Si ustedes estudiaron con el libro y después toman el PowerPoint de repaso, les va a resultar muy fácil. Si no hacen esto, ya bueno, quedarán cada uno, ¿no? Igual me parece que Edith estaba preguntando acerca de que no entendía la diferencia entre la Convención Americana y la Comisión Interamericana. Si no, Bueno, Edith, ¿preguntabas eso? Sí, doctora. La comisión es un órgano, la convención es un tratado. Pero bueno, por eso hace falta, todo esto está en el libro, ¿sí? Todo esto está en el libro. Ustedes tienen que estudiar del libro, tienen que estudiar del libro e ir el PowerPoint solamente, si piensan estudiar del PowerPoint, no les va a servir, van a ir con todo atado con hilos. Tienen que estudiar del libro, ahí está toda la explicación y después repasar con los PowerPoint. Y si hacen esto les va a ir bien, se van a sacar un 9 o un 10. Profe, tengo otra ¿Sí? consulta. Sí, Soledad. Nosotros cuando vimos responsabilidad internacional, todos los artículos que leímos en cuanto a qué se consideraba hecho del Estado, eso es el elemento, ¿no? Atribuirle esa... Perdona, que no sé, creo que yo estoy con alguna falla en internet, entonces te escuché como si estuvieras hablando bajo el agua. No, Eh, yo también, profe. Ah, ok. Salió todo entrecortado. entonces, claro, si Ahí se me escucha podés, mejor. sí, ahora sí, si podés hacer Ok. la pregunta de nuevo. En responsabilidad internacional del Estado, cuando nosotros lo vimos con vos, me parece, Sí, sí, lo vieron cuando conmigo. leímos todos los artículos sobre qué se consideraban hechos del Estado, eso es parte del elemento subjetivo del acto ilícito, ¿no? Tipo, atribuirle esa acción al Estado. Claro, los artículos, digamos, 4 a 11 del proyecto son los que tienen que ver con el elemento subjetivo, la atribución de la conducta del Estado, los órganos del Estado, los que no son órganos pero ejercen atribución de poder público, etc. ¿Sí? Después, yo les dije que una de las preguntas que les vamos a tomar tiene que ver, algún tema les va a tocar algo sobre los tratados y las declaraciones que tienen jerarquía constitucional. Esto sí, sí o sí, a todos los temas les va a tocar algo de esto. Entonces tienen que saber cuáles son los tratados que tienen jerarquía constitucional. No todo el nombre completo con puntos y comas, sí tienen que saber si un tratado es interamericano o no el que tiene jerarquía constitucional. Como les dije, hay una convención contra la tortura interamericana y otra de las Naciones Unidas. Tienen que saber cuál de las dos tiene jerarquía constitucional, ¿no? Porque una tiene y la otra no. No les vamos a pedir que sepan el nombre con puntos y comas, pero sí tienen que saber cuáles son tienen que poder identificar cuando los vean o cuando uno les pregunta cuáles son los tratados que tienen jerarquía constitucional. Los que están mencionados en la Constitución y los que no están mencionados en la Constitución, pero adquirieron con posterioridad jerarquía, que eso lo tienen en el PowerPoint. ¿Sí? Eso lo tienen que saber. O sea, esto no tiene que ser excusa para que a alguno le vaya mal en la pregunta. ¿Sí? Profe, Sí, una Rocío, te escucho. pregunta. ¿Las circunstancias que excluyen que el acto sea ilícito, el consentimiento, legítima defensa, fuerza Sí, mayor y todo eso también? eh, esos son 6 causales. Sepan cuáles son las 6 causales. Eso, eh,
en general no lo tomamos mucho, ¿no? Pero puede hacer que en el marco del trabajo práctico, del caso práctico, haya algo de eso. Bueno, sepan cuáles son las 6 causales, pero eso no se les, si se les toma que mencione o se les pone en un, qué sé yo, en un choice, a ver cuál de todas estas son causales que excluye la ilicitud. Simplemente eso, ¿no? No se les toma, no se les va a pedir una definición ni algo con mucho detalle, pero sí que ustedes tienen que poder identificar cuáles son. Gracias, profe. Bueno, identifiquen bien los órganos de protección de derechos humanos. Esto ya lo dije, pero lo vuelvo a decir. No es lo mismo Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que Corte Interamericana, que Consejo de Derechos Humanos, que Comisión de Derechos Humanos, que Comité de Derechos Humanos, que Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es decir, hay todos estos, o Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que es el otro órgano que nosotros vimos. Todos estos son los órganos que vimos. Cada órgano tiene una función distinta. Cuando se les pregunta por la función, va a ser la función específica, no se les va a preguntar para que ustedes respondan. Se dedica a la promoción y protección de los derechos humanos, porque en definitiva cualquier órgano se ocupa de esto, ¿no? De derechos humanos. No, se les va a preguntar la función específica que tiene en relación con los derechos humanos. No sé, si tiene un proceso, un sistema de informes o de peticiones individuales o de investigación de oficio, ese tipo de cosas. Así que eso, focalícense también en eso, que va a haber preguntas sobre eso, sobre los órganos. En general, les va a tocar una pregunta, por lo menos una pregunta o tal vez más, de todos los temas que vimos. La unidad 1, la unidad 2, es decir, de todas las unidades que nosotros vimos, a ustedes les van a tocar preguntas. Así que no sepan que si ustedes dicen, bueno, a ver, no sé, tal tema lo voy a dejar de lado porque no llego a tiempo a estudiarlo, bueno, sepan que puede haber una pregunta de ese tema seguro, ¿no? Porque hacemos preguntas variadas de todos los temas. Bueno, ¿algo más? Bueno, si no hay nada más, entonces vamos a continuar. A ver, estoy viendo si hay algo más en el chat. No. Bueno, voy a continuar con la parte que nos faltaba de responsabilidad. La clase pasada, ¿hasta dónde habíamos llegado? ¿Hasta qué diapositiva? Yo les pedí que alguno anotara. 51. 51. Bueno. ¿Será por acá más o menos? A ver, espera. ¿Por qué? Bueno, estábamos entonces con la parte específica del sistema interamericano. Habíamos visto que la Corte Interamericana solía dar compensación a través de servicios, ¿no? Entonces déjenme un poquitito más para atrás, acá, desarrollo en materia de derechos humanos. Vimos que decía, bueno, el artículo específico de la Convención Americana,
qué significaba la expresión justa indemnización, ¿no?, que está establecida en ese artículo. Vimos que el término reparación comprende a diversas formas, diversos modos, ¿no?, por los que el Estado hace frente a la responsabilidad. Una es la restitución en especie o restituto in íntegro, la indemnización, la satisfacción, que estos tres son los modos que están establecidos en el proyecto de la CDI, pero acá la Corte Interamericana, dentro del concepto de reparación, incluye a las garantías de no repetición, entre otras. Y después habíamos empezado a dar ejemplos, ¿no?, de, por ejemplo, restitución en especie, esto lo vimos, la indemnización como una forma de entregar una suma de dinero, ¿no?, de acuerdo a la evaluación del bien o del daño causado, cuáles eran las situaciones especiales que había tomado en cuenta la Corte en algunos casos, ¿no?, para establecer el monto de la indemnización. Pues habíamos visto también que la Corte suele dar compensación a través de servicios de atención psicológica, psiquiátrica o médica, ¿no?, de forma gratuita. Entonces esto hace que uno pueda mirar que además de la indemnización hay otra forma de compensación que no es necesariamente una compensación monetaria. Tal vez en otros casos de litigios entre estados no suele darse, pero acá cuando la víctima es un individuo, una persona física, cobra importancia. Em, y después también habíamos visto ejemplos de medidas de satisfacción que ordenó la Corte, ¿no? Y después en la Corte Interamericana toma en cuenta el reconocimiento de responsabilidad que hacen los estados. Entonces, acá en un caso, que es el caso Masacre Plan de Sánchez contra Guatemala, acá la Corte lo que dijo es que la expresión reconocimiento de responsabilidad internacional contiene varios elementos, dice, anuncia la admisión de una responsabilidad derivada de un compromiso internacional, perdón, déjenme que apague, ahí está, celular, porque si no me va a volver loca. Entonces, lo primero es que anuncia la admisión de una responsabilidad derivada de un compromiso internacional y añade una calificación, que es la de institucional. Dice que no se haya recogida expresamente en la normativa del enjuiciamiento interamericano. Siempre que un Estado reconoce la responsabilidad, claro, lo hace a nivel institucional. Entonces, por eso, de ahí la importancia, no lo hace a nombre de un funcionario, sino que lo hace a nombre del Estado mismo. De ahí la importancia del reconocimiento de responsabilidad. Sin embargo, ustedes van a ver que en muchos casos el Estado reconoce parcialmente la responsabilidad, no reconoce la responsabilidad de modo pleno. Entonces, por eso es que el caso sigue ante la Corte, ¿no?, porque no hay un reconocimiento pleno. Y a veces hay un reconocimiento pleno, pero el caso sigue igual ante la Corte porque las partes no se ponen de acuerdo en cuanto al monto de indemnización. Por ahí lo que solicita la víctima es excesivo para lo que considera el Estado, entonces por eso no se ponen de acuerdo y el caso sigue a los efectos de que la Corte Interamericana fije el monto de la indemnización. Y después dice, este acto deberá realizarse en presencia de los familiares de las víctimas y con la participación de miembros de las más altas autoridades del Estado. Esto es algo que la Corte, bueno, acá tiene el ejemplo del caso Montero Aranguren contra Venezuela, pero en realidad esto la Corte lo dice en muchos de los casos. En los casos en los que ordena que el Estado haga un reconocimiento público de responsabilidad. Entonces ustedes también lo van a notar que en muchos casos el Estado la Corte pide al Estado que haga un reconocimiento público de responsabilidad, ¿no? Entonces siempre le va a pedir que esto sea en presencia de los familiares de la víctima
y que participen altas, no es que le va a exigir que esté el presidente, ¿no? Pero sí que haya altos funcionarios del Estado. Esto es para que el Estado no envíe, no sé, a un oficial de bajo rango a hacer el reconocimiento, a presentar la cara y no se presenten los funcionarios, digamos, de mayor nivel. Entonces, esto también se presenta en varios casos que la Corte dice exactamente esto, ¿no? Entonces, cuando se habla de reconocimiento de responsabilidad, a veces el reconocimiento lo hacen los mismos escritos, el Estado reconoce la responsabilidad, y otras veces la Corte le pide al Estado que haga un acto público en el que reconozca la responsabilidad y pida disculpas a las víctimas. Tengan en cuenta que la expresión víctima en derechos humanos, sobre todo en el ámbito de la Corte Interamericana, del sistema interamericano, es una expresión muy amplia. Víctima no es solamente la persona que recibe directamente la violación, el incumplimiento de la norma por parte del Estado, sino en el caso de, no sé, lesiones, tortura, asesinato. Víctima también son todos los familiares que indirectamente sufren el perjuicio causado a la víctima directa, ¿no? Entonces, se consideran víctimas no solo el que sufrió directamente el daño, sino todos sus familiares, los familiares directos y a veces no solo los más directos, sino, no sé, bueno, depende a qué consideremos directo o no, pero a la madre, a la abuela, al hermano, al medio hermano hasta que no conocía la víctima. O sea, en general suele ser muy amplio el concepto de víctima. Bueno, ¿hasta acá alguna duda? Bueno, profe, yo quería hacer una intervención breve con referente a Montero Aranguren y otros pretende Katia, porque bueno, yo tengo 55 años y yo que viví cuando se demolió esta cárcel y se hizo todo eso que usted acaba de hablar, con referente no solamente a la víctima, que era los que estaban presos, sino todos sus familiares. Eso se hizo en ese momento, pues, una, de unos actos simbólicos para todo eso. Y para nosotros los venezolanos, este tema del retén de Katia era así como, bueno, algo terrible. Pero bueno, paradójicamente a todo esto, el retén de Katia quedó muy pequeño en comparación con todos los centros de tortura y desapariciones de personas que existen hoy en día. Entonces a mí me cuesta un poco entender, ¿no?, que la Corte haga todas estas cosas y sin embargo hay unas violaciones tan grandes actualmente. Y es como que, bueno, la Corte no puede hacer nada, ¿no? Bien, que hacer por el régimen político, etcétera. Pero bueno, yo doy fe de que esto del retén de Katia se cumplió, el Estado cumplió, y demolió la cárcel y se hizo todo esto, pues, para el reconocimiento a las víctimas y sus familiares. Sí, en general los estados, el problema que hay con las sentencias y con el cumplimiento de sentencias, porque bueno, esto no sé si ya lo terminaron de ver con Jorgelina, pero una vez que la Corte emite una sentencia, después abre un proceso de supervisión del cumplimiento de la sentencia. Entonces, este es como el proceso más molesto para el Estado. Es el más molesto porque el Estado dice, bueno, ya está, ya dictó la Corte la sentencia. No, la Corte sigue con este procedimiento, entonces le va a pedir informes al Estado, a ver, denme informes de qué hizo para cumplir. Entonces, de alguna manera, si el Estado no cumplió, porque a veces la Corte da varios puntos para que el Estado cumpla, y lo más sencillo para el Estado de cumplir es el pago de una indemnización.
Eso es lo más fácil para el Estado. Paga la indemnización y listo. Lo más difícil para el Estado es tomar las otras medidas que le pide la Corte. Por ejemplo, cuando le pida que modifique la legislación, que cambie todo el régimen jurídico de todo el Estado respecto, no sé, de la cuestión de las cárceles o lo que fuere. Entonces, eso es lo más difícil de cumplimiento para el Estado, ¿no? Eh, Así que bueno, la Corte, esto de que la Corte siga en un procedimiento es, digamos, favorable para que el Estado, aunque más no sea para querer sacarse de encima a la comisión para que le siga pidiendo informes, el Estado va a tratar de, por lo menos los funcionarios públicos, ¿no? Van a tratar de hacer todo lo posible para sacarse ese peso de encima que es tener periódicamente a la Corte que le está diciendo, cumplió el párrafo 236 A, B del fallo de la Corte, pero no cumplió el C, o no cumplió el D, o no cumplió el F, ¿no? Entonces, esto de estar encima del Estado, bueno, favorece que el Estado en un momento va a querer terminar con eso, ¿no? Pero bueno, claro, la Corte no puede evitar que no haya en el futuro violaciones, por más que lo intente pidiéndole al Estado que derogue la legislación que ya se sabe de antemano que consiste en una violación de la Convención Americana. Pero bueno, inevitablemente algunos estados van a continuar cometiendo violaciones a los derechos humanos, ¿no? Pero bueno, un poco lo que se busca es que los estados aprendan de sus errores y traten de cambiar la metodología. Bueno, cuando vimos la clase pasada el daño, vimos que de acuerdo que la Comisión de Derecho Internacional en el proyecto hablaba de daño material o moral. La Corte Interamericana de Derechos Humanos utiliza algunas expresiones distintas. En lugar de clasificar el daño, recuerden, es el perjuicio, ¿no? O sea, el perjuicio comprende el daño, tanto material como moral, dice la CDI. Pero la Corte Interamericana dice, habla de material e inmaterial. A mí particularmente me gusta más la clasificación que hace la Corte Interamericana, porque el daño moral nosotros sabemos que es inmaterial, ¿no? Pero el daño psicológico es difícil calificarlo como un daño moral, porque no es exactamente lo mismo daño psicológico que daño moral. Entonces, en ese sentido, tal vez sea mejor clasificar el daño en material e inmaterial, de modo que dentro del inmaterial podremos poner al daño psicológico o al daño moral, ¿no? El daño moral es una angustia que sufre la persona, por ejemplo, por la pérdida de un familiar, pero no necesariamente es un daño psicológico. Una angustia no necesariamente es un daño psicológico, ¿no? Por ahí un daño psicológico es el que le queda a una persona que fue torturada, ¿no? Y no es necesariamente, el daño psicológico no es lo mismo que daño moral. Entonces, por eso yo creo que es un poco más clara la clasificación que hace la Corte Interamericana. Y acá vamos a ver algunos ejemplos, ¿no?, de la Corte Interamericana. Para el caso del daño material, la Corte, en un caso que es contra El Salvador, que se llama las Hermanas Serrano Cruz, ahí dijo que la pérdida o detrimento de los ingresos de la víctima y los gastos efectuados por sus familiares con motivo de los hechos, esto consiste en un daño material, ¿no? Y acá tienen algunos ejemplos de lo que la Corte incluyó dentro de daño material. La compensación por gastos directos efectuados en virtud de la violación, el pago de salarios perdidos hasta la reincorporación al puesto de trabajo o hasta la fecha de la muerte en caso de fallecimiento de la víctima, la compensación de gastos médicos efectuados por la víctima o sus familiares en virtud de la violación,
y la compensación de los gastos en los que hayan incurrido los familiares en la búsqueda de la víctima, en sus visitas, gastos de entierro, ¿no? El caso que la víctima haya fallecido o se la haya asesinado, ¿no? En ese caso, también los gastos de búsqueda de la persona o del entierro, de sepelio, todos estos gastos son daños materiales. El daño inmaterial, dice la Corte, puede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a las víctimas directas y a sus allegados, el menoscabo de valores muy significativos para las personas, así como las alteraciones de carácter no pecuniario en las condiciones de existencia de la víctima o su familia. Y después, esto lo dijo en un caso contra Guatemala, que es Bamaca Velázquez, y después en otro caso, Loaiza Tamayo contra Perú. Acá la Corte se va a referir al daño moral, ¿no? A una cuestión de si se necesita o no probar el daño moral en algunos casos. Acá la Corte dice, propio de la naturaleza humana, que una persona sometida a agresiones y vejámenes, como los que han sido probados, bueno, en este caso, ¿no?, experimente un sufrimiento moral. La Corte estima que no se requieren pruebas para llegar a esta conclusión. Digo, si una persona la torturan, es obvio que va a experimentar un daño moral, un sufrimiento moral. Esto no es necesario probarlo, ¿no? Después esto es algo muy interesante, este es uno de los casos que ustedes tenían que leer, el caso Campo Algodonero contra México. Y acá la Corte dice algo que es muy interesante desde mi punto de vista. Dice, las reparaciones deben tener una vocación transformadora de dicha situación. Se refiere a la situación que imperaba en el Estado de México, ¿no? De Ciudad Juárez, que fue donde se produjeron los hechos en este caso. Entonces dice, las reparaciones deben tener una vocación transformadora de dicha situación, de tal forma que las mismas tengan un efecto no solo restaurativo, sino también correctivo. En este sentido, no es admisible una restitución a la misma situación estructural de violencia y discriminación. O sea, ¿por qué fueron asesinadas estas jóvenes? En el caso González y otras, ¿no? Campo Algodonero. ¿Por qué fueron asesinadas? Bueno, por una situación de violencia estructural que se vivía en Ciudad Juárez, ¿no? Entonces, ustedes recuerdan que uno de los modos de restitución es la restitutio in integrum, la restitución una de las formas de reparación, quise decir, es la restitutio in integrum o restitución en especie. Restitución en especie consiste en volver las cosas al estado anterior a la violación. Pero en el caso Campo Algodonero, ¿qué significaría? Que el Estado tiene que volver a la situación previa, no sé, de un día antes, de un mes antes de que desaparecieran estas muchachas. Bueno, si la situación justamente era de violencia estructural contra la mujer en ese lugar. Entonces, por eso es que acá en este caso la Corte habla de ir un poco más allá y buscar una transformación de la situación que dio lugar a ese hecho. Y esto en realidad tiene que ver con las garantías de no repetición, pero recuerden que para la Corte las garantías de no repetición son una forma más de reparación, a diferencia de la concepción que tuvo la Comisión de Derecho Internacional cuando consideró las consecuencias de la responsabilidad. Esto lo tienen que tener muy en claro, ¿eh? Entonces, para la CDI, las garantías de no repetición son una consecuencia distinta de la reparación, pero la Corte Interamericana toma a las garantías de no repetición como una forma de reparación más, porque cuando habla de reparación utiliza el concepto reparaciones como un concepto mucho más amplio. ¿Está claro esto? ¿Hay alguna duda? Esto es importante que lo entiendan bien, ¿eh?
Profe, ¿me podrías repetir nuevamente la última parte donde habla de las garantías de repetición? Correcto, ¿no? O de Sí, reparación, claro, ajá. Porque me claro. dice que la corte es la corte, estoy hablando correctamente. Sí, sí, sí. O sea, que hay una diferencia allí. Sí. Si me permiten un segundito, a ver, estamos en la 56. Voy a ir un poquito más atrás. Acá. En esta diapositiva, la 36, vimos que esto es para la CDI. Para la CDI hay solo 3 formas de reparación, que son la restitución en especie, la indemnización y la satisfacción. Y cuando vamos acá, a la 31, acá están todas las consecuencias jurídicas de la responsabilidad de acuerdo con el proyecto de la CDI. Entonces, para la CDI hay 4 consecuencias de la responsabilidad. La continuidad del deber de cumplir con la obligación, ¿no? La continuidad de la norma que se violó, la cesación del ilícito, las garantías de no repetición y la reparación del perjuicio. Entonces, como ustedes ven, todas son consecuencias jurídicas de la responsabilidad. Pero las garantías o seguridad de no repetición son una consecuencia distinta. ¿Por qué distinta? Bueno, por algo que yo les explicaba en algún momento acá. Porque las garantías de no repetición cumplen una función a futuro, apuntan al futuro. Es para evitar que vuelva a haber una violación de ese tipo en el futuro. Mientras que las medidas de reparación apuntan a resarcir el daño que ya se causó, se apuntan al pasado. Por eso es que la CDI puso a las garantías de no repetición por fuera de las medidas de reparación. Pero la Corte Interamericana utiliza, bajo la denominación de reparaciones, utiliza entonces reparaciones, abarca estas 3, la restitución en especie, la indemnización y la satisfacción, pero además acá mete otras, mete también, por ejemplo, la compensación a través de servicios, que acá solo está prevista la compensación a través de dinero, que es la indemnización, pero la Corte Interamericana pone la compensación a través de servicios y pone a las garantías de no repetición, las pone como una forma de reparación. Porque si bien pueden tener una función a futuro para prevenir futuros, para la Corte también tienen una función para el presente. Pueden constituir esas garantías de no repetición una forma que para mí son una forma de satisfacción, pero bueno, la Corte Interamericana las pone por separado, a eso me refería. Volvemos ahora entonces a la 56. ¿Alguna otra duda con respecto a esto? ¿Entendieron por qué se habla de vocación transformadora, no? Profe, Sí, a mí no me quedó claro la postura de la comisión y de la corte. claro, la Corte, la Comisión de Derecho Internacional clasifica de manera distinta las consecuencias de la reparación. Pone 4 consecuencias y una de ellas es la reparación. Bueno, la Corte no clasifica de esa manera. La Corte habla de reparaciones y a las garantías de no repetición la pone como un modo de reparación más. Esa es la distinción. Para la CDI, las garantías de no repetición son una consecuencia de la responsabilidad distinta de la reparación. Pero para la Corte lo mete dentro de la reparación. Gracias, profe. Entonces, esto está relacionado con esto de la vocación transformadora, ¿no? Bueno, dice la Corte, no hay que volver, en algunos casos, no hay que volver al momento previo a la violación, porque si ya en el momento previo a la violación, un día antes, un mes antes,
había una situación de violencia, no podemos volver a la misma situación de violencia. Entonces, por eso habla de una vocación transformadora, que en realidad este cambio, esta vocación transformadora, se consigue a través de las garantías de no repetición, aunque la Corte no lo diga acá expresamente. Entonces, un poco la razón para que la Corte Interamericana ponga las garantías de no repetición dentro de las medidas de reparación es que muchas veces las garantías de no repetición cumplen una doble función. Funcionan a futuro, pero también funcionan en el presente como modo de satisfacción. Entonces, acá hay dos casos contra Perú y un caso contra Ecuador, donde la Corte dice, por ejemplo, en el caso Cantoral contra Perú, dice, la Corte ordenó la realización de actos u obras de alcance o repercusión públicos que tengan como efecto el reconocimiento de la dignidad de la víctima y evitar que vuelvan a ocurrir violaciones de los derechos humanos. Dijimos que la realización de un acto público, ¿no? Esto es un modo de satisfacción para los familiares de la víctima, por ejemplo, ¿no? Es una forma de satisfacción moral, de reconocimiento moral, por lo que le hicieron a su familiar. Pero también esto, que sirve como satisfacción, también sirve para evitar que se vuelvan a ocurrir esos hechos. Porque cuando uno ve un monumento a algo, capaz que el monumento es por algo que pasó hace 50 años, pero cuando uno pasa por ese monumento y se interesa a ver por qué se hizo ese monumento y empieza a leer los nombres de las víctimas y le llama, bueno, por lo menos a mí me pasa que yo soy muy curiosa en cuanto a eso y empiezo a investigar y llego a mi casa, lo busco en el celular en ese momento para saber qué fue lo que pasó. Y, y bueno, así es como que la gente se entera y se mantiene de alguna manera en la memoria colectiva. Y esto sirve para evitar que vuelvan a ocurrir hechos o que ya haya una condena de esos hechos y sirve para evitar que vuelvan a ocurrir en el futuro, ¿no? Casos como eso. Después, en otro caso, Chaparro Álvarez contra Ecuador, ahí la Corte dijo que la publicación en un diario de la inocencia de las víctimas cumplía con la finalidad de restituir a las víctimas de su buen nombre y además como garantía de no repetición, ¿no? Y en otro caso, Wilcatelle contra Perú, la Corte dijo que las medidas de satisfacción buscan, inter alia, el reconocimiento de la dignidad de las víctimas o transmitir un mensaje de reprobación oficial de las violaciones de los derechos humanos de que se trata, así como evitar que se repitan violaciones. Entonces, estas son todas medidas que cumplen una doble función. Por un lado, satisfacción, que sería como una reparación moral, pero además cumplen una función de garantías de no repetición. Y acá hay otras más, ¿no? La realización de actividades de difusión y formación como mecanismo del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, la adopción de medidas legislativas y administrativas para el mejoramiento de las cárceles, la delimitación, demarcación y titulación de propiedades de las comunidades indígenas, la modificación del ordenamiento jurídico para suprimir la censura previa, el dictado de un código de ética que garantice la imparcialidad del órgano disciplinario y la ratificación de la voluntad de que no se volverán a ocurrir este tipo de hechos, ¿no? Entonces, bueno, todos estos sirven para cumplir con la doble función. Acá tenemos algunos más. La tipificación de un delito, como ser la desaparición forzada. Acá recuerden que tipificar significa poner en el Código Penal o en una ley penal que un determinado hecho constituye delito.
Entonces, lo que pasó con la desaparición forzada es que algunos estados nunca o demoraron mucho en tipificarla. Entonces no tenían un delito en el Código Penal de desaparición forzada. En todo caso, bueno, uno podría decir la desaparición forzada, si ocurre, viola varios delitos, ¿no? Pero no había un delito compuesto que uniera todos los pasos que tiene que tener la desaparición forzada. Entonces, cuando el Estado tipifica la desaparición forzada, está cumpliendo una doble función: dar una forma de satisfacción, en tanto reparación moral para los familiares de las víctimas, que son víctimas también en el proceso, y por otra parte las garantías de no repetición, ¿no? Si está tipificado, esto va a hacer que se conozca mejor en qué consiste este delito para prevenir violaciones futuras. Después, el traslado de la jurisdicción militar a la ordinaria de aquellos expedientes que se refieran a cualquier materia no vinculada directamente a procesamiento de violaciones a los derechos humanos. Acá tenemos otro ejemplo del caso Retén de Katia, ¿no?, contra Venezuela, y que también se repitió en el caso Atala Rifo contra Chile, la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad en desagravio de las víctimas. Y lo que dijo la Corte es: el acto público de reconocimiento es una garantía de no repetición, ahí lo dijo expresamente en el caso Retén de Katia. La construcción de un monumento, esto hay muchos casos, acá yo les puse en el caso de la masacre de Pueblo Bello, pero contra Colombia, pero en realidad hay muchísimos casos en donde la Corte ordena la construcción de un monumento. El establecimiento de un programa de capacitación en derechos humanos en centros penitenciarios. Esto también se da en muchos casos. Por ejemplo, el caso Atala Rifo se mandó a Chile a que diera cursos de derechos humanos a sus funcionarios judiciales, a los funcionarios del Poder Judicial, ¿no? Y por último, el dictado de una sentencia que determine la verdad aun cuando exista allanamiento. Es decir, esto es en el caso de la Cantuta contra Perú, aun cuando el Estado se haya allanado, ¿no?, a la demanda, es importante que la Corte en su sentencia determine cuál fue la verdad, ¿no?, para que quede claro para todo el mundo, ¿no?, qué fue lo que pasó. Entonces, bueno, acá tienen un poco la síntesis de lo que vimos antes en cuanto a posibles categorías autónomas de reparación en el sistema interamericano. Las garantías de no repetición, ¿no?, como medidas que requieren cambios estructurales o la forma de funcionamiento del Estado, ¿no? Cuando se le pide al Estado que modifique algo vinculado, no sé, con el Poder Ejecutivo, con el Poder Judicial o con el Poder Legislativo, esto es para evitar que a futuro se cometan esas violaciones. Por ejemplo, no sé si en Chile había censura previa con la película La Última Tentación de Cristo. Bueno, la forma de evitar que en el futuro se volvieran a dar situaciones similares es que se derogara la ley que permite la censura previa, ¿no? Después, entonces, quiere decir que la garantía de no repetición para el sistema interamericano sería una categoría autónoma de reparación. No se la pone como un modo por fuera de la reparación como si lo hace la CDI. Después, el deber de investigar y eventualmente castigar a los culpables. Esto también lo menciona cuando se habla de las reparaciones, también se incluye esto. Uno podría decir, bueno, el deber de investigar en realidad es una norma primaria, no es una norma, no es una consecuencia de la responsabilidad, pero bueno, la Corte Interamericana lo toma, ¿no?, como una categoría autónoma de reparación. Y las medidas de rehabilitación, que es esta compensación
a través de servicios para rehabilitar a la víctima, que también el sistema interamericano aparecen como categorías autónomas de reparación. Bueno, y acá algunos, vamos con ¿no? El deber de investigar y eventualmente castigar. Acá tienen lo que ha dicho la Corte en algunos casos, ¿no? La Corte consideró a este deber, como ya les dije, una medida de reparación autónoma, sobre todo, como bien dice ahí, en los casos en que dictó sentencia a partir del año 2009. O sea, a veces lo toma como una garantía de no repetición o como una medida de satisfacción, y a veces lo toma como una medida autónoma. En el caso de la masacre de La Rochela contra Colombia, ahí la Corte, cuando dispone cuáles son las medidas de satisfacción, habla de la obligación de investigar los hechos que generaron las violaciones de ese caso, identificar, juzgar y sancionar a los responsables, porque a veces, bueno, se sabe que el Estado es responsable, pero no se identificó concretamente con nombre y apellido cuáles son los funcionarios que participaron en esa masacre. Entonces acá la Corte le va a pedir al Estado que investigue, que identifique concretamente cuáles son los responsables y que los juzgue, que le aplique una sanción penal a esas personas. Bueno, y por último, fíjense que ahí lo que les ponemos es que es destacable que la Corte Interamericana reconoce que esta obligación de investigar y sancionar determina el cumplimiento de la obligación de garantizar los derechos humanos, pero también tiene un importante efecto reparador en las víctimas, tanto en lo que se refiere a la cesación como a las garantías de no repetición. Porque en el artículo 1.1 de la Convención Americana se establece que el Estado va a tener la obligación de garantizar los derechos humanos contenidos en la Convención. Entonces, ¿qué consiste en garantizar, ¿no? Bueno, la Corte entiende que esta obligación de investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos forma parte de esta obligación de garantizar los derechos humanos que está en el artículo 1, inciso 1. Pero claro, esta norma es una norma primaria, no es una norma secundaria, que la Corte entiende que además tiene un efecto reparador en las víctimas, porque al investigar significa que el Estado no cumplió con esta obligación de garantizar. Entonces, al pedirle que investigue, es como que esto también tiene que ver con la cesación del ilícito, ¿no? Que cese un ilícito que todavía se sigue cometiendo, que es la falta de investigación. Recuerden que la cesación, la CDI lo toma como una consecuencia distinta de la reparación, ¿no? Al igual que la garantía de no repetición. Pero bueno, nuevamente la Corte Interamericana lo pone como una categoría autónoma también de reparación. Después, bueno, este es un caso contra Colombia, Valle Jaramillo, y acá la Corte, cuando habla de las medidas, menciona cuáles son las medidas de reparación y dice, una reparación integral y adecuada en el marco de la Convención exige medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Como ven acá, está poniendo a la rehabilitación como una forma de reparación, cuando el proyecto de la CDI nuevamente no habla no lo pone bajo, a la rehabilitación no la menciona expresamente, ¿no? Y a la garantía de no repetición no las pone dentro de la reparación. Y después hay algunas medidas que ha tomado la Corte Interamericana como modo de reparación colectiva, porque estos son casos, la mayoría de ellos tiene que ver con pueblos indígenas, entonces estos son casos que afectan a una colectividad.
no afecta a una persona en particular, sino que afecta a toda una colectividad. Entonces, en la segunda parte de la materia van a ver los derechos de los pueblos indígenas, van a tener una clase especial sobre esto y que esa clase va a estar a cargo de una profesora que se dedica especialmente a investigar este tema. Y entonces la Corte Interamericana ordenó las siguientes medidas que serían no de reparación individual de una violación individual, sino de medidas de reparación colectiva por haber violado la convención. Por ejemplo, la demarcación y titulación de propiedades de comunidades indígenas. Esto lo dijo la Corte en el caso de la comunidad Mayagna Huastiñi contra Guatemala, contra Nicaragua. Otra medida es en otro caso, ¿no?, de una comunidad indígena de Paraguay, que fue la devolución de las tierras tradicionales a comunidades indígenas. En otro caso, también contra Paraguay, ordenó al Estado a que hiciera estudios de impacto ambiental para ver si las actividades que se iban a llevar a cabo en esas tierras podían producir un impacto ambiental, ¿no?, que afectara al modo de vida de la comunidad indígena. Después, la entrega de suministros básicos y el pago de indemnización por daño material, pero digamos que es un pago de indemnización a la comunidad indígena, ¿no? Y la entrega también de suministros básicos a la comunidad. Después, el reconocimiento de la personalidad jurídica. Esto es otro caso, un caso muy famoso del pueblo Saramaca contra Surinam, que se le reconozca la personalidad jurídica en el marco de ese caso a una entidad. Y la recuperación de la memoria colectiva. Esto, caso Masacre Plan de Sánchez contra Guatemala, ¿no?, que se realicen actividades para recuperar la memoria colectiva también. Esto sirve para evitar una forma de nunca más, ¿no?, que nunca más vuelva a ocurrir en el futuro. Bueno, y acá llegamos al caso del campo algodonero. Como ustedes habrán visto cuando leyeron este caso, se trata de, hechos de femicidios. Acá se toma puntualmente lo de 3 mujeres, ¿no?, pero hubo muchos más que ocurrieron en Ciudad Juárez, que aquí lo tienen en el mapa, está en el límite de México con Estados Unidos, y donde a partir de 1993 hubo un aumento de los femicidios, ¿no?, influenciado por una cultura de discriminación contra la mujer. Es muy interesante, ¿no?, si ustedes leyeron el caso, van a ver todos los estudios y las pericias que se presentan, los informes de expertos, informes de sociólogas que intentan explicar qué es lo que ocurría en Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez, porque hay acá mucho campo algodonero y hay mucha industria textil. Entonces, estas empresas textiles empezaron a contratar más mujeres, ¿no?, para el trabajo de la maquila, las maquiladoras. Entonces, fue un poco como que la mujer empieza a desplazar el rol del hombre en el hogar, el rol del hombre, el hombre típico, ¿no?, que era la mujer se queda en su casa atendiendo a los hijos y preparando la comida y haciendo la limpieza, mientras que el hombre va a trabajar y provee el sustento económico de la familia. Entonces hubo paulatinamente un desplazamiento de ese rol y la mujer empieza a salir a trabajar afuera, porque había más empleo disponible para la mujer en la industria de la maquila que para los hombres. Entonces esto generó como una cultura
de odio hacia la mujer por este desplazamiento, por este nuevo rol, y empezaron a haber muchos actos de genocidio, ¿no? Entonces la Corte toma como muestra estos tres casos, los de estas tres mujeres, una que eran niñas, algunas de ellas, 17 años, la otra tenía 20 años, la otra tenía 15 años, que desaparecen cuando lo que tienen en común es cuando los familiares van a la comisaría a decir desapareció mi familiar, no se inician investigaciones y bueno, no se inician investigaciones y después queda probado que algunas de ellas permanecieron, perdón, vivas durante bastante tiempo antes de ser asesinadas. Quiere decir que si la policía hubiera hecho investigaciones, tal vez, no se sabe, pero bueno, tal vez existía la posibilidad de que fueran encontradas con vida. Y después también hubo una suerte de estigmatización contra la mujer, contra los familiares de estas niñas desaparecidas, cuando van a la comisaría a hacer la denuncia. Porque en un caso dice, bueno, su hija se debe haber ido por ahí con algún novio, o sea, se la estigmatiza, ¿no? Dando por sentado que no estaba haciendo la hija lo que tenía que hacer, que era estar en su casa con su familia o lo que fuera. Entonces, bueno, lo cierto es que se encuentran los cuerpos de estas tres mujeres con signos de violencia sexual, fueron algunas de ellas torturadas antes de morir, ¿no? Por los signos que tenían, y permanecieron varios días privadas de la libertad, ilegítimamente, por supuesto. O sea que en realidad no se sabe quiénes son los responsables de estos hechos. Capaz que no fueron funcionarios públicos, ¿no? Los que cometieron esta atrocidad, pero sin duda hay una falta de los funcionarios públicos en no haber investigado inmediatamente que se presentó ese recurso y también de no haber tomado medidas para evitar que ocurrieran nuevos femicidios, cuando ya había una situación generalizada de discriminación contra la mujer desde el año 1993. Entonces acá el Estado hace un reconocimiento parcial de responsabilidad, pero de todas formas, como la responsabilidad no es total, el caso continúa. Ustedes pueden ver ahí, estas cruces están en el campo algodonero, esto es una parte del campo algodonero donde se encuentran los cuerpos, porque los cuerpos aparecen tirados, en algunos casos, bueno, las niñas salieron de su casa porque iban al trabajo, salieron del trabajo con destino a sus casas, pero nunca regresan a sus casas o nunca llegan al lugar de trabajo y aparecen tiradas en este campo, muertas, ¿no? En este campo algodonero. Caben más de 3 cruces porque en realidad hay más de 3 casos, ¿no? El caso testigo son estos 3, pero en realidad hay más de 3 casos. Entonces, acá se da la particularidad que en este caso la Corte va a indagar si hay violación no solo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino también de la Convención de Belém do Pará, que es la de violencia contra la mujer. Entonces, lo primero que va a averiguar la Corte es si estos hechos son atribuibles a México y si hubo una violación al deber de prevención. Entonces, la Corte va a decir que hubo 2 momentos, dice, existen 2 momentos claves en los que el deber de prevención debe ser analizado. Dice, el primero es antes de la desaparición de la víctima o de las víctimas, y el segundo es después de que desaparecen, pero antes de que localicen los cuerpos sin vida, porque ya está, una vez que se localizó el cuerpo sin vida, que las chicas fueron asesinadas, ya no hay más deber de prevención, ya está, ya el hecho ocurrió. Pero hay 2 momentos, uno antes de que las chicas desaparezcan y otro es después de que desaparecen, pero antes de que se las encuentres, antes de que pierdan la vida. Entonces dice, sobre el primer momento,
La falta de prevención de la desaparición no conlleva per se la responsabilidad internacional del Estado, ¿no? Porque, bueno, puede ser que el Estado no tuviera conocimiento de que esas 3 niñas puntualmente estaban en una situación de riesgo. ¿No? Entonces dicen, no ha sido establecido que México tenía conocimiento de un riesgo real e inmediato para las víctimas en este caso. Dice, aunque el contexto en este caso y sus obligaciones internacionales le imponen al Estado una responsabilidad reforzada con respecto a la protección de las mujeres en Ciudad Juárez. Quiere decir que por el contexto de lo que ya había pasado, el Estado tiene como una responsabilidad reforzada para proteger a las mujeres en esa ciudad. Dice, porque las mujeres se encontraban en una situación de vulnerabilidad, especialmente entre las mujeres jóvenes y humildes. Dice, no le imponen una responsabilidad ilimitada frente a cualquier hecho ilícito contra ellas. O sea, si bien el Estado tiene esta responsabilidad reforzada, esto no significa que el Estado tenga una responsabilidad ilimitada, ¿no? Respecto a cualquier cosa que les pase a las mujeres. Pero la Corte, dice, no puede sino hacer presente que la ausencia de una política general que se hubiera iniciado por lo menos en 1998, cuando esta es una Comisión Nacional de Derechos Humanos, advirtió del patrón de violencia contra la mujer en Ciudad Juárez, es una falta del Estado en el cumplimiento general de la obligación de prevención. Quiere decir, la falta la tiene el Estado, no por no haber adoptado medidas concretas contra estas 3 mujeres, porque el Estado no tenía un conocimiento de la situación de riesgo a esas 3 mujeres, pero sí por no haber adoptado una política general, en general contra todas las mujeres, dado los hechos que ya habían ocurrido. Y una vez que desaparecen las chicas y que los familiares van a hacer la denuncia, dice, acá sí ya el Estado tuvo conocimiento de que existía un riesgo inmediato y el Estado no hizo nada para investigar. Una vez que las madres las familiares van a la comisaría. Dice, el deber de debida diligencia estricta en ese caso tendría efectos respecto de la búsqueda durante las primeras horas y los primeros días. Dice, esta obligación de medio, al ser más estricta, exige la realización exhaustiva de actividades de búsqueda, ¿no? Es imprescindible la actuación pronta, inmediata. Bueno, nada de esto fue lo que hizo el Estado. Entonces la Corte concluye que México no demostró haber adoptado las medidas razonables conforme a las circunstancias que rodeaban a los casos para encontrar a las víctimas con vida. Entonces, miren todas las reparaciones que ordena la Corte en este caso. Primero, lo primero que va a decir es que la sentencia constituye per se, o sea, por sí, una forma de reparación. O sea, que la Corte consigne que México violó las obligaciones tanto del Pacto de San José de Costa Rica como de la Convención de Belén do Pará, el hecho de que la Corte lo constate y lo escriba en la sentencia, eso en sí mismo ya es una forma de reparación. La forma de reparación sería la satisfacción, ¿no? Para los familiares de las víctimas, saber que en definitiva se hizo justicia. Entonces dice que el Estado tiene que conducir eficazmente un proceso penal para identificar a los responsables de los hechos, ¿no? De todo esto que le ocurrió a estas 3 jóvenes, y le da varias directrices. Dice que se tienen que remover los obstáculos de iure y de facto que impidan la debida investigación, porque bueno, hubo presiones contra los peritos que estaban investigando el caso para que no se continuara investigando. Entonces, bueno, todas estas amenazas, entonces por eso habla que se remuevan los obstáculos de facto, que serían estas las amenazas, y los de iure, también los obstáculos legislativos que impidieran, ¿no?, una investigación adecuada. Después dice que la investigación deberá incluir una perspectiva de género
¿no? Emprender líneas de investigación específicas respecto a la violencia sexual, para lo cual se deben involucrar las líneas de investigación sobre los patrones respectivos de la zona, realizarse conforme a protocolos y manuales que cumplan con lineamientos de esta sentencia. Se le tiene que dar información a los familiares de las víctimas sobre los avances de la investigación, darles pleno acceso a los expedientes. Obviamente nada de esto se hacía. Realizarse por funcionarios altamente capacitados en casos similares, ¿no? O sea, de víctimas de discriminación y violencia por razón de género. Asegurarse que los distintos órganos que participen en procedimientos de investigación y los procesos judiciales cuenten con los recursos humanos y materiales necesarios para desempeñar las tareas de manera adecuada, porque claro, una de las cosas que decían los policías es que no tenían suficiente personal para dedicarse a investigar y a hacer las actividades de búsqueda, ¿no? Entonces dice que las personas que participen en la investigación cuenten con las debidas garantías de seguridad. Esto es por las presiones que recibían. Los resultados, dice, los procesos deberán ser públicamente divulgados para que la sociedad mexicana conozca los hechos objetos de este caso. Bueno, también se debe investigar a los funcionarios acusados de las irregularidades. Esto es por las presiones que se ejercían, ¿no?, contra los que estaban investigando, y que tiene que aplicar las sanciones correspondientes. Deben sancionar a los responsables de los hostigamientos, de lo que fueron objeto todas estas personas que se enuncian acá. El Estado también tiene que continuar con la estandarización de todos sus protocolos, manuales, criterios, ¿no?, de investigación. También le va a pedir a México que haga un acto público de reconocimiento de la responsabilidad internacional. Si ustedes buscan en YouTube, lo van a encontrar, este acto público, ¿no?, que fue también bastante polémico porque hubo incluso abucheos contra los funcionarios que fueron en primer lugar a pedir disculpas porque se entendió que no eran unas disculpas sinceras por parte de los funcionarios. Dice, el Estado deberá, dentro del plazo de un año, a partir de la notificación de la sentencia, levantar un monumento en memoria de las mujeres víctimas del homicidio por razones de género en Ciudad Juárez, ¿no? Bueno, ahí tienen el monumento. Dice, el Estado debe implementar programas y cursos de educación y capacitación en derechos humanos y género a los funcionarios públicos. También debe realizar un programa de educación destinado a la población en general, ¿no?, del estado de Chihuahua, que es donde ocurría donde estaba este patrón de violencia y discriminación generalizada contra la mujer. Caben también un poco el memorial que se hizo, y acá, bueno, los familiares de algunas víctimas, ¿no?, dejando ofrendas en ese lugar. Después también dice que el Estado tiene que adecuar un protocolo, el protocolo ALBA, o implementar cualquier otro dispositivo análogo. El Estado también tiene que crear una página electrónica que tiene que actualizar con información de todas las mujeres y niñas, dice, desaparecidas. El Estado también tiene que crear una base de datos que contenga información también de todos estos casos, ¿no?, y de las mujeres y niñas desaparecidas, dice, a nivel nacional. Y bueno, y además, ven, el Estado dice que debe brindar atención médica, psicológica y psiquiátrica gratuita. O sea, estas serían las medidas de compensación a través de servicios, y ordena otros o indemnizaciones. Acá tienen indemnizaciones por daños materiales, por lucro cesante, ¿no?, que son las ganancias que por el trabajo, la falta del trabajo, las ganancias que no ingresaron, o los sueldos que no ingresaron a la casa, por daño moral, ¿no? Y también ordena pagar por gastos de costas y otros gastos.
Bueno, acá les dejo también un libro que lo tienen dentro del material, por si alguno quiere investigar algo, esto es producto de una investigación, y tienen también un video que yo hice hace algunos años que está publicado, que lo publicó la facultad en YouTube. Este video es con relación a este, perdón, con relación a ese proyecto de investigación que hicimos en la facultad. Bueno, terminamos entonces con responsabilidad internacional. Estudien mucho durante la semana y los veo en persona el día lunes. Manuel, vos levantaste la mano, ¿querías preguntar algo? Manuel Laiño. No, profe, no. Que capaz fue sin querer, pero no. Ah, bueno, porque estabas con la mano levantada. Ah, Bueno, ok. entonces los dejo y nos vemos el lunes en persona, presencial. ¿Sí? ¿Cómo están? Hola, profe, buenas tardes. Hola, profe. Bueno, les pido si pueden prender las cámaras, por favor. Vamos a terminar el tema de responsabilidad, lo que nos quedaba pendiente de la clase pasada, pero antes me interesaría saber si tienen alguna pregunta sobre los temas que entran para el examen, digamos, todo lo que vimos en clase, si alguno al estudiar le surgió alguna duda por la que quiera consultar. ¿No? ¿Ninguna duda? ¿Están estudiando o no? ¿O dejaron todo para último momento? Miren que el examen abarca los casos también de jurisprudencia, ¿sí? Todos los casos que se vieron en clase, que están descritos en el cronograma de clase, todo les entra. Bueno, si no hay preguntas, continuamos. Estaba viendo a ver si había algo por el chat. Em, ¿Ustedes les subieron el PowerPoint de este PowerPoint que vimos de responsabilidad? Yo no sé si alguno me está respondiendo porque yo no escucho nada. No sé si no están hablando o alguno me está hablando y yo no los escucho. ¿Me puede confirmar, por favor, alguno si escuchan cuando yo les hablo? Sí, se escucha perfecto. Ah, bueno. Gracias. Entonces, lo que quiero saber es si ustedes tienen el PowerPoint de responsabilidad. Profe, creo que todavía no lo subieron al Drive. Ah, bueno, eso quería saber porque, a ver si se los
Para los de la otra comisión, yo en la clase pasada se los pude pasar por el chat, pero acá a esta comisión no pude hacerlo. A ver si se los puedo pasar ahora. Ahí a ver si les llega, que ahí pude. Fíjense si les llega por el chat. Yo pude abrirlo. Bueno, Sí, también. entonces sí, perfecto. Entonces ahí lo tienen. Igual después yo se los paso a los ayudantes para que lo guarden en el Drive, pero bueno, en principio acá lo tienen. ¿Sí? Entonces, bueno, no me acuerdo en qué parte exactamente habíamos llegado. Habíamos empezado con el desarrollo en materia de derechos humanos. Era disculpe, profesora, la diapositiva número 52. Bien, entonces 44, 45.